de 10 enseñanzas de este momento que vivimos a la luz del resucitado. En primer lugar, lo pequeño e invisible puede llegar a ser determinante. Y esto es así no solo por lo que respecta a un microorganismo que puede resultar mortal para la vida del hombre, sino también por lo que narra el Evangelio sobre el grano de mostaza. ¿Lo recordáis? Allí en Marcos 4. La más pequeña de las semillas, pero que cuando crece es capaz de anidar bajo sus alas. Eso de que lo pequeño e invisible puede llegar a ser determinante, también es para bien, no solo para mal. Con frecuencia la gracia de Dios se transmite a través de lo pequeño y de lo escondido. Por lo tanto, desde esa lógica evangélica, desde la sensibilidad del Evangelio, valoramos lo pequeño, lo invisible, lo que es insignificante a los ojos del mundo, sabiendo que ello puede ser determinante. En segundo lugar, segundo punto de este decálogo, a modo también de anuncio pascual, somos frágiles y vulnerables. No nos salvamos solos. Fijaros qué descubrimiento. El seréis como dioses, que resonó en el pecado original de Adán y Eva, es la gran mentira que conduce al hombre al abismo. La aceptación de los propios límites es el principio de la sabiduría. Sí, somos frágiles y vulnerables, no nos salvamos solos. Quizás la soberbia del mundo no permite aceptar fácilmente esto, por esa especie de yo lo puedo todo, yo soy autosuficiente, y no, quizás esta circunstancia tan dura que estamos viviendo en esta pandemia nos ayude a entender estas palabras, porque tenemos otra sensibilidad, y quizás podemos entender que somos frágiles y vulnerables y necesitamos una salvación. No nos salvamos a nosotros mismos. Tercer punto del decálogo. Somos uno. La independencia es una quimera. No es verdad eso de que mi libertad termine donde empieza la del prójimo o que la suya termine donde empieza mi libertad. Lo cierto es que nuestras libertades están entrelazadas y que tenemos que aprender a convivir juntos. Somos uno, un solo corazón, una sola alma. Esto quizás en ese misterio de la comunión de los santos que vivimos en la Iglesia Católica lo entendamos especialmente. Somos uno. El pecado nos ha llevado a aislarnos, a hacernos islas. No somos islas. Estamos interconectados, ¿no? Y también esta crisis en la que estamos nos ayuda a entenderlo. Cuarto punto de este decálogo. El futuro del mundo depende en buena medida de nuestro compromiso. Es posible vivir de otra manera. Estamos en un mundo globalizado, pero globalizado donde los haya, ¿no? Antes, ocurría una gripe o una peste en un lugar determinado del mundo, pero ahora eso es imposible. El mundo está globalizado. Lo que ocurre en la otra parte del mundo te va a afectar a ti aquí a los pocos días. Este mundo está totalmente globalizado, ¿no? Y su futuro depende de un cambio de actitud que incluya la conversión en nuestros hábitos de vida desordenados. Entonces necesitamos volver a ordenar nuestros hábitos de vida, en cómo utilizamos el agua, en cómo somos austeros con la luz, con la comida, y esa es la única manera de cambiar el mundo. Estamos interconectados y los cambios de vida míos van a ser el punto de partida para cambiar el mundo, que está interconectado. Quinto punto de este decálogo. El miedo o pánico puede llegar a ser nuestro mayor enemigo. Sí, la irresponsabilidad comunitaria es letal, pero el pánico también es letal. Es importante cultivar el dominio de nosotros mismos.
para poder vivir en paz interior sin dejarnos arrastrar por los miedos irracionales. También en esta crisis de esta pandemia, pues hemos observado como cuando a veces pues en nosotros existe pues una cierta angustia interior, una cierta angustia no suficientemente educada, nos juega muy malas pasadas. No tenemos un dominio de nosotros mismos y nos angustiamos y angustiamos a los que están alrededor nuestro. El miedo o el pánico puede llegar a ser nuestro mayor enemigo. Sexto punto. La soledad puede ser o no ser buena. Tiene algo de ambivalente. La soledad de un cristiano está llamada a ser una soledad habitada por Dios, habitada pues por el amor al prójimo. En no pocas ocasiones nuestro sentimiento de soledad es la expresión de una carencia de intimidad. Nos sentimos solos porque no tenemos suficiente intimidad con Dios. Nos sentimos solos porque igual hemos cerrado las puertas al prójimo. O sea, en cierto sentido la soledad es buena si uno sabe cultivarla. Pero sin embargo Dios ha querido que vivamos en comunión, en comunidad. De modo que la soledad habitada del cristiano es mucho más hermosa cuando se tiene con quien compartirla. Alguien decía este refrán, no exento con un puntito de ironía. Decía, la soledad es muy hermosa si se tiene con quien compartirla. Bueno, pues es verdad. Dios ha querido que tengamos una soledad habitada de su presencia, pero también que sepamos compartirla entre nosotros. Aquello de no es bueno que el hombre esté solo, que decía el libro del Génesis, también lo estamos comprobando en esta crisis. En esta crisis en la que el confinamiento es durísimo para quien vive en soledad. Y qué importante es sabernos acompañar y entender que la soledad muchas veces es una puerta cuya manilla está de tu lado y tú tienes también que abrir esa manilla. Séptimo punto del Decálogo. Es necesario parar, hacer un alto y pensar hacia dónde vamos. Porque la pregunta por el sentido es determinante. Lo más duro no es tener que sufrir en la batalla de la vida, sino hacerlo sin encontrarle un sentido. Es triste cuando a alguien se le pregunta, ¿tú a dónde te diriges? Y él se limita a responder, no tengo ni idea. Camino por la inercia de los que van por delante o empujado por los que vienen por detrás. No puede ser. Nosotros tenemos que saber de dónde venimos, a dónde vamos. Cuando el hombre no sabe ni de dónde viene y de dónde va, es imposible pedirle que afronte grandes retos en la vida. La pregunta por el sentido de la vida es determinante. Solamente cuando el hombre sabe de dónde viene, a dónde va, cuál es la razón de su vida, es capaz de dar lo mejor de sí mismo. De lo contrario, es pedirle peras al olmo, como dice el refrán. Octavo punto del Decálogo. Para poder mirar hacia adelante, hay que mirar hacia arriba. Es una expresión esta muy potente. Os voy a decir que he descubierto un discurso que Alexander Solzhenitsyn, el famoso literato ruso, un discurso que pronunció en Harvard el 8 de junio de 1978, ¿no? Y allí dijo él que nadie en todo el mundo tiene más salida que hacia un solo lado. Solo hay salida por un lado. Y decía él, hacia arriba. Mira, estamos cercaos. Solamente hay una esperanza. Tienes una sola salida. ¿Cuál es? Hacia arriba. Por eso en este octavo punto yo he dicho, para poder mirar hacia adelante hay que mirar hacia arriba. Hay que mirar arriba. La tierra es redonda, de modo que los vigías de los veleros suben a lo alto del mástil para poder ver más allá. Sin la trascendencia no es posible descubrir el sentido de la vida. El sentido de la vida solo puede ser conocido desde la revelación de Dios. Es que para poder ver más allá necesitas que te ayuden a mirar desde más arriba. Si no, ves con luces cortas.
Tu mirada llega a pocos metros, a pocos metros. Solo el que mira desde más arriba tiene una mirada más lejana, ¿no? Es la revelación de Dios la que nos permite, ¿no? Que ese sentido de la vida esté plenamente iluminado. Es la mirada de la trascendencia. Para entender esta vida, sin la trascendencia no se entiende. 9º punto del Decálogo. La compasión es el sentimiento clave que nos permite esperar un mundo mejor. Sí, hemos podido crecer, yo confío en ello, ¿no? Que hemos podido crecer, estamos pudiendo crecer en esta situación tan dura de pandemia en la que estamos, en la sensibilidad de la compasión. El concepto compasión significa padecer con, compasión, padecer con, y integra el concepto de solidaridad y lo supera, abriéndose al núcleo central del Evangelio, que es la misericordia, que es esa misericordia la que es revelada en el corazón abierto de Jesucristo. Así, por tanto, no tener sentimientos de compasión es acercarse al corazón de Cristo como punto de referencia para entender, para aproximarse al sufrimiento del mundo. Yo confío en que la opinión pública mundial esté creciendo en capacidad de compasión en medio de esta crisis. 10º y último punto, ¿no?, de este decálogo. La última palabra no es muerte, sino resurrección. Cristo nos enseña que la vida vence a la muerte. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Nos dice el Evangelio. La victoria de Cristo es también la nuestra, puesto que Él es el primogénito de entre los muertos. Dice Colosenses 3:1-3, por tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Estos son los 10 puntos de este decálogo. Es un anuncio pascual en tiempo de pandemia, porque la luz del resucitado